Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, presentando, exponiendo las verdades del reino eterno, esa verdad que está escrita en el texto sagrado, que se escribió por inspiración y está escrita en revelación y que se nos debe ser iluminada a nosotros, que tengamos entendimiento de eso que está escrito, mediante el Espíritu Santo en la disposición que tenemos y la responsabilidad de estudiar, de hacer una exégesis, de investigar el texto sagrado, utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación. Maestro Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite. Estamos pasando fronteras, estamos llegando muy lejos. Mejor corrijo la palabra, el Señor, el Espíritu, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano Jesús, el Cristo resucitado, está llegando lejos con esta palabra. Yo solo soy un servidor, a un instrumento que Él escogió para este trabajo. Todo es Él, yo solo obedezco. El maestro Briceño ha entendido la necesidad que hay en la iglesia, pero que el mundo no escapa de esto, de las verdades del reino eterno. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado, en relación al pensamiento de Dios, parte del pensamiento de Dios en relación al pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y en relación al pensamiento de los hombres, que en su obstinación ellos opinaron, dijeron e hicieron, y todo eso está escrito. En esta oportunidad quiero presentar una verdad, pero mata demonios. Una verdad que, como todas, la iglesia necesita conocer esta verdad. Y escucha bien esto. El haber conocido esta verdad, estoy hablando en un testimonio muy personal. El haber conocido esta verdad que te voy a presentar ahora, el haberla entendido y atendido, entendido de atender, de entender y atendido de atender. O sea, yo entendí esta verdad, se me fue iluminada por el Espíritu de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. Mediante el estudio, el Espíritu Santo me iluminó esta verdad y la entendí y la atendí. O sea, hice de ella un estilo de vida, me formé un carácter con ella, entendí que esta es una verdad que no la debo dejar escapar por nada. He hecho de ella un estilo de vida, repito, y el haber atendido y entendido esta verdad ha traído unos resultados, pero wow, que son tantos los resultados que mi vida ha sido preservada. Le estoy hablando serio, mi vida ha sido preservada, donde por la fe que deposité en una palabra y la intervención del Espíritu, por esa fe que deposité en la palabra, vino a mí. Cuando digo vino, no es que no estaba, sino que se manifestó, que es lo que yo quiero hablar. Hizo una manifestación, hizo una implosión dentro de mi ser, en el interior. Hizo una implosión, sanando una enfermedad que para la ciencia médica es incurable. Ese momento,
cuando me dieron el diagnóstico de este tipo de enfermedad, que no tiene cura, que es terminal, que me daban meses de vida, pues yo deposité la fe en una palabra que el Eterno me dio, que Jesús me dio, que está escrita en el texto sagrado. Se me iluminó y yo deposité la fe en ella, y eso fue lo que le dio lugar al Espíritu para intervenir en mí y producir el milagro de sanidad. Por eso estoy acá con ustedes. Entonces, quisiera que por favor usted preste mucha atención. Maestro Briceño no está jugando al Evangelio. El Evangelio no es un cuento bien contado, no es una historieta, no es una historieta del Walt Disney Production. Esto es una verdad. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice el texto sagrado. Poder de Dios para salvación, y la palabra salvación abarca muchas cosas, entre ellos está la sanidad. Voy a leer 3 textos, o mejor dicho, corrijo, 4. 4 textos, corrijo, 4 textos que están por ende en el texto sagrado, en la Biblia, que tienen relación con la presencia de Dios por el Espíritu. Voy a irme directo. Tiene relación con la presencia del Espíritu Santo. Quiero que usted me preste mucha atención. Y cuando voy leyendo los textos y los voy explicando, para que usted se vaya centrando en la enseñanza y usted pueda disfrutar de esta verdad, se le sea iluminado, usted pueda tener un entendimiento y decir, wow, qué verdad hay acá, no la puedes dejar escapar. Después que escuches esta verdad, si no la asimilas, si no la ingieres y digieres, ingieres y digieres, si no le prestas atención a esta verdad, le prestas atención a esta verdad, después que se te ha sido iluminado, tú vas a tener graves problemas. Porque el que Dios intervenga por el Espíritu, por causa de que vives en una ignorancia, y esto lo hace por misericordia, es una cosa. Vives en ignorancia y Dios puede por misericordia intervenir y viene a tu favor y solventa una situación difícil por la cual estás pasando. Pero una vez que tú conoces la verdad, no va a haber misericordia, no va a haber una intervención de Dios, porque ya conoces la verdad. Entonces usted presta atención. Por eso siempre lo he dicho, es mejor no conocer la verdad que conocer la verdad y no vivirla e ignorarla, o no prestarle atención a ella. Oiga esto. Primer pasaje que voy a leer, esto lo escribe David en el Salmo 139, versos 7 al 12. Dice, cito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, hablando del Espíritu. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás, hablando del Espíritu. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, hablando del Espíritu. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En este pasaje que acabo de leer, ya le dije que voy leyendo y voy explicando, porque quiero hablar acerca de oiga el plural, las presencias de Dios
por el Espíritu. ¿Por qué las? Eso es lo que quiero que usted preste atención, usted agarre, usted tome, usted entienda. Leímos el primer pasaje. Aquí me está tratando el texto sagrado. Es la omnipresencia. Óigame, la omnipresencia de Dios por el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Allá aquellos que no crean que es Dios. Ya ese es tu problema. Yo lo estudié y tengo un estudio de neumatología completo de varios estudios. Búsquelo por YouTube. Neumatología, maestro José Briceño, búsquelo, usted lo va a conseguir. Y demuestro que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona. Además de ser una persona, es Dios. No es una fuerza activa, sí, una simple fuerza activa como muchos lo han enseñado. Aquí me está presentando el pasaje en este Salmo 139, versos 7 al 12, la omnipresencia del Espíritu Santo. Oído. Debo explicar qué es omnipresencia, hablando en relación a Dios Padre, hablando en relación a Dios Hijo, que ahora sí Él puede ser omnipresente porque ya está glorificado, y hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, que es omnipresencia. A nosotros se nos ha enseñado desde el punto de vista teológico, lamentándolo mucho erradamente, un concepto, o se nos ha dado un concepto de omnipresencia que no es la verdad bíblica, no es lo que enseña el texto sagrado. Omnipresencia, esto es lo que comúnmente a nosotros nos enseñaron, pero no es lo que dice la Biblia, no es lo que el texto sagrado quiere decir. Omnipresencia es que Dios está en todas partes. Esa es omnipresencia, que Dios está en todas partes. Cuando usted va al texto sagrado, usted se va a dar cuenta que eso no es omnipresencia, ese no es el concepto verdadero de lo que la Biblia quiere decir en relación a la omnipresencia de Dios, desde el punto de vista teológico. ¿Qué es omnipresencia? La omnipresencia es la habilidad. Usted puede decir la facilidad, la virtud, el poder que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera, pero si hay lugar donde Dios no quiere estar, pues no está. Así. Porque se nos ha dicho que la omnipresencia, que Dios está en todas partes. No. La omnipresencia no obliga a Dios a estar en todas partes. La omnipresencia no obliga a Dios Padre, oiga, a estar en todas partes. Hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Punto. Dios le dijo a Moisés, cuando tuvo su problema con Dios, desajustándose a un mandamiento que Dios le dio, Dios le dijo a Moisés, mi presencia no irá contigo, se irá de ti. Enviaré un ángel para que te siga, te cubra y te guíe, pero mi presencia no va a estar más contigo. ¿Se da usted cuenta de que Dios decidió no ir con Moisés? Porque Dios es un ser que tiene la capacidad de estar en todas partes cuando Él quiera, pero hay lugares donde Dios decide estar, donde Dios negativamente no decide estar, pues no está. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en el cielo y estar en el infierno al mismo tiempo. Pero, ¿qué hace Dios ahora mismo en el infierno? Nada. Dios no tiene nada que hacer en el infierno. Es más, le voy a decir algo, yo no sé cómo va a caer esto, por eso es que muchos ya, algunos han dicho, no muchos, corrijo, algunos han dicho, esas son las locuras del maestro Briceño, pero son verdades bíblicas, que hayan muchos que no tengan la capacidad de entender esta verdad es otra cosa.
Pero quien está presente en la iglesia ni es Dios Padre, ni es Dios Hijo. Quien está presente es Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el que está en la iglesia. Todo lo que Dios Padre y Dios Hijo vayan a hacer en la iglesia, a favor de la iglesia y a través de la iglesia para un mundo que se está perdiendo, se está hundiendo en el pecado, lo va a hacer es a través del Espíritu Santo. Ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Porque la omnipresencia, repito, es la capacidad, la virtud, la facilidad, el poder que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera, pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Entonces, eso es lo primero que usted debe conocer. Estamos hablando de las presencias. Esta es la primera. Vamos a hablar de la segunda. Dice el texto sagrado, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Tome nota que el maestro Briceño no está jugando al ministerio. Póngamelo en la Biblia, maestro, y yo se lo acepto. Si no está en la Biblia, mire, si no está en la Biblia, ni a mí me lo crea. Porque no está en la Biblia, punto. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, fiesta que se celebraban entre los judíos, 50 días, los Pentecostés, término compuesto que son 50 días. Estaban todos unánimes juntos, hablando de los discípulos. Estaba con ellos la madre de Jesús. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, allá en el aposento alto. Óigame, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí está el término que usted quiero que usted le preste atención. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Ya voy a explicar este tipo de llenura, porque de eso se trata el tema de desarrollar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Dónde está eso, maestro? Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Aquí está tratando de la presencia corporal de Dios por el Espíritu morando en la iglesia. De eso es lo que se está tratando acá. Aquí no se está tratando de la omnipresencia de Dios por el Espíritu. Se está tratando de la presencia corporal de Dios morando en la iglesia por el Espíritu. De eso es que se está tratando acá. Cuando hablamos de corporal, estoy hablando de que el Espíritu tomó un cuerpo, que es la iglesia. Entró a la iglesia, mora en la iglesia y está en la iglesia. Y no se va de la iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada. Los que no creen en el arrebatamiento, lo siento por ellos. No se va de la iglesia, el Espíritu Santo siempre va a estar allí en el creyente. Él nunca abandona al creyente. Es lamentable que muchos están enseñando una doctrina errada, tergiversada y distorsionada de la verdad, porque no conocen el texto sagrado, porque son unos analfabetas estudiando la Biblia, ni siquiera la estudian, porque no la saben estudiar. Por muchas razones no la saben estudiar. Y escuché a un hombre decir, tuve que llamarle la atención, llamarlo a Dios el respeto, y que ese hombre me tiene y me dijo, maestro, yo esto no lo sabía, ¿cómo cometo yo ese error? Bueno, después tuvo que retractarse, donde él dijo que cuando el creyente se descarrea, se va al mundo, como dicen por ahí, porque parece que estamos en la luna, se va al mundo, pues el Espíritu Santo sale de él. Y dice
Él, según lo que está escrito en el texto sagrado, que el diablo busca 7 demonios más y entra en la vida de ese hombre, y viene a ser el estado de ese hombre, viene siendo peor. Eso es lo que él enseñó. ¿En qué se basó? ¿Cuál fue su fundamento bíblico? Errado, tergiversado, cuando Jesús habla y dice que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre, va a lugares secos y vacíos, y cuando regresa consigue la casa barrida, limpia, adornada. Dice que busca 7 más y entra, 7 demonios más y entra en la casa. Y el estado postrer de este ser viene a ser peor. Resulta que cuando Jesús está hablando de eso, no existía la iglesia evangélica todavía. Número 1. 2, Jesús no está hablando de la iglesia evangélica porque no existía. Jesús está hablando de la condición y del estado postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. De eso es lo que Jesús está hablando. Porque cuando usted va a la hilación del pensamiento, usted se va a dar cuenta que Jesús dijo, así pasará a esta generación perversa. O sea, el hombre representa a Israel, que por rechazar el ministerio de Jesús, lo rechazan, lo llevaron a la cruz, lo matan en la cruz, y resucita el tercer día. Al estar la ausencia de Jesús y el ministerio de Jesús, pues el estado posterior de Israel va a ser peor. Eso es lo que Jesús está hablando. No está hablando del creyente, del Hijo de Dios, del regenerado, del que tiene justicia, del que tiene vida, del que es regenerado, del que es cuerpo de morada del Espíritu Santo, es templo de Dios por el Espíritu mora en él. No está hablando de esto. Entonces, esto parece que es un jueguito donde cuando yo me descarreo, el Espíritu Santo sale, entran 7 demonios, pero cuando me reconcilio, los 7 demonios salen, entra el Espíritu Santo y me vuelvo otra vez a descarriar, sale el Espíritu Santo y entonces después entran 7 demonios más para 14, ya no son 7, son 14. Después cuando me reconcilio, salen los 14 y entra el Espíritu Santo. Después cuando me descarreo, no solamente vienen 14, sino vienen 7 más para 21. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. El Espíritu Santo, una vez que mora en el creyente, no sale nunca más de él, hace la obra de preservación independientemente en el estado que tú estés de pecado. Estás sumergido en la etapa más baja de este mundo, en el pecado más degradante, más sucio que puede haber en este mundo. El Espíritu Santo está en ti. Él nunca se va de ti. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces aquí estamos hablando, Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 4, está hablando de un Espíritu Santo que no estaba en la iglesia y vino a estar. Ese es un tipo de llenura. Eso es un tipo de llenura. ¿Cuál? Que lo que no está vino a estar. Porque es el término llenura, refiriéndose al Espíritu Santo, tiene varias aplicaciones en el griego. Varias aplicaciones, un término que tiene varias aplicaciones, etimológicamente hablando. Lo que pasa es que los que estudian la Biblia no toman en cuenta la etimología de los términos, que es un código, regla y principio de interpretación. Allí el término llenura tiene que ver con que lo que no estaba vino a estar, viene a estar, hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos al tercer pasaje y al cuarto, que es donde yo me quiero centrar, y présteme mucha atención. Escúcheme mucho, por favor. Yo les entrego esta palabra con toda la fuerza, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el anhelo, con toda la responsabilidad y yo sé la necesidad que hay de esta verdad en el mundo, pero que la iglesia no escapa de esta verdad. Presta atención, por favor. Tercer verso, Hechos, capítulo 4, verso 31. Vaya a la Biblia, escriba esto, estúdielo, vaya a la Biblia. Si no está en la Biblia, maestro, no se lo acepto. Eso está bueno. Sea como los creyentes de Berea, que iban, investigaban y analizaban lo que Pablo decía. Tercer texto, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, estamos hablando de una iglesia que está congregada, que está orando por la condición de Pedro que estaba preso.
estaba preso. Y después el Señor interviene, las cárceles se abren, sale Pedro y va al lugar donde estaban todos los creyentes orando. Después que Pedro les cuenta todo, ellos siguieron orando y mire lo que se dio, mire lo que sucedió. Preste atención. Dice así: después que Pedro hizo la oración, después que hicieron la oración, hicieron una oración poderosísima. La oración del justo puede mucho. Cuando usted ora de acuerdo a lo que está escrito en el texto sagrado, usted ora en el pensamiento de Dios, usted va a tener resultados positivos. La intervención de Dios por el Espíritu va a venir a su favor. Usted va a ser una persona de éxito. No va a haber nada en la vida que lo detenga. Usted va a avanzar. Usted puede estar pasando por momentos de una enfermedad, económicamente, desajustes financieros, problemas en el hogar, problemas con la familia, ataques, tentaciones, A, B. Pero cuando usted ora en fe, deposita la fe en la palabra de Dios, hay una intervención de Dios por el Espíritu que viene a su favor y usted va a ser una persona de éxito, entendiendo que el éxito no es la ausencia de problemas, de dificultades, de pruebas, de tentaciones, de desajustes financieros, de enfermedades. Eso no es éxito. Éxito es cuando superamos todo eso. Ya lo voy a explicar un poco eso. Dice así, cito, Hechos 3:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todo, oiga, literalmente tembló. Literalmente tembló. Punto. Y solamente el lugar donde ellos estaban. Hubo una presencia del Espíritu Santo de Dios, que hubo una implosión en ellos, una persuasión en el Espíritu. Dice, y el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ya va, maestro, perdón. ¿Usted me puede explicar esto? Ya no fueron llenos en el Pentecostés, en el aposento alto. Usted acaba de leer ese texto en Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 4. Ya no fueron llenos. Aquí es donde está lo que quiero explicar. Sí, fueron llenos, pero de la llenura que está hablando Hechos, capítulo 4, verso 31, es otro tipo de llenura, que le voy a explicar, que es la llenura que hace falta en la iglesia, que la necesita la iglesia con urgencia, y que cuando esto se dé en la iglesia, primeramente, como el cuerpo de Cristo, entonces cuando la iglesia puede ser testigo ante un mundo que necesita tanto de esta presencia. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siga leyendo el texto, no se quede. Vaya a Hechos 4:32, 33, 34, 35 y siga leyendo porque usted se dé cuenta que hubo sanidades, prodigios, maravillas mediante el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Ok? Esta es la tercera presencia del Espíritu. En la primera hablamos de la omnipresencia. En la primera hablamos de la omnipresencia de Dios por el Espíritu, Salmo 139, Salmo 139, 139, 7:12. En la segunda estamos hablando de la presencia cuando el Espíritu, cuando Dios viene a ser morada en la iglesia por el Espíritu y corporalmente ese Espíritu mora corporalmente en la iglesia, entra en el cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Dios hizo su trabajo. Cuando hablamos de Dios, Jehová Dios, a favor de la iglesia, es Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, que el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros, estamos hablando de Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros.
Y cuando hablamos de Dios Espíritu Santo morando en la iglesia, estamos hablando de Dios en nosotros. Repito, Jehová Dios es Dios por nosotros. Jesús, el teantropos, el Dios hombre, estando en la tierra, es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en la iglesia, es Dios en nosotros. Dios se fue acercando al hombre. De modo que el Espíritu Santo ya está en la iglesia. ¿Ok? Morando en la iglesia. ¿Estamos claros? Pero, ¿qué pasa con esto? Un Espíritu Santo que está morando en la iglesia, pero que no está haciendo el trabajo que le corresponde. No está haciendo el trabajo que le corresponde. Por muchas razones. Por muchas razones. Tommy Tini, un escritor americano, escribió un libro acerca de la necesidad que hay de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y en un momento de su vida de adoración, de oración, de intimidad, de comunión, quebrantados, sumisos, entregados, sin reservas, le oraba a Dios por este gran problema que estamos pasando ahorita, de la necesidad que tenemos de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras iglesias. Porque la iglesia no necesita la llenura del Espíritu Santo en cuanto a morada. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo en cuanto a manifestación. En cuanto a morada, que eso fue lo que se dio en Hechos 2, Hechos 2, 1, 14, es cuando lo que no está bien estar, es cuando usted echa agua en un vaso que está vacío y lo llena hasta el tope, que no rebose, lo llena hasta el tope. Pero la otra llenura, que es la que está hablando de Hechos 4:31, que es la que yo quiero hacer pie y afincarme en esto, está hablando de la llenura que lo que está en ti rebose de ti, emane de ti, salga de ti, se manifieste. De eso hace falta. Entonces, Tommy Tini le decía a Dios esta palabra en su oración. Padre, perdóname lo sincero que voy a hacer con tu persona en esta oración que voy a hacer, Padre. Jesús, perdóname esta verdad que voy a decir. De paso ya ustedes saben lo que le voy a decir. Y creo no pecar, pero si es un pecado la forma de hablarle a ustedes, perdónenme. Pero hay algo que está dentro de mí que quiero manifestárselos a ustedes. Sé que ya lo saben, pero quiero decirlo. Padre y Jesús, ¿de qué me sirve que el Espíritu Santo more en mí si no se puede manifestar a través de mí? O sea, un espíritu morando en la iglesia. ¿Cómo? Óigame, no estoy diciendo que es así. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no es así. Como que si estuviese inerte, circunscrito, atado, apagado y contristado. Donde no hay manifestación del Espíritu de Dios en las congregaciones. Tommy Tini eso le preocupó mucho. Y oró a Dios con tanta necesidad. Y le digo, Señor, las enfermedades terminales matando a nuestra gente en la iglesia. Enfermedades que tú llevaste en la cruz del Calvario, porque ya las llevaste todas. Te llevaste todas nuestras enfermedades. No quedó ni una para probarnos. No quedó ni una para que tú las permitas en nosotros. Ni una enfermedad quedó. Todas te las llevaste en la cruz del Calvario. Por tus heridas fuimos sanados. Eso es una verdad posicional. Pero para que eso sea una verdad posesional en nosotros, para que eso se manifieste en nosotros,
Necesitamos la intervención del poder del Espíritu Santo en una fe que depositamos en una palabra. Eso no lo hay. Los hogares se divorcian, hogares cristianos, hombres y mujeres casados que contrayeron matrimonio, que son tus hijos regenerados, tienen justicia, tienen vida, son regenerados, tienen al Espíritu, y son tus hijos y acuden al divorcio. Los hijos de los cristianos no quieren saber nada del Evangelio después que ellos cumplen su mayoría de edad. Señor, estamos pasando momentos tan difíciles que necesitamos la intervención del Espíritu. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso que Tommy Tini le habló a Dios en su oración, se lo he preguntado yo al Señor muchas veces. Y el Señor me dijo, el problema no lo tengo yo, ni lo tiene mi hijo, ni lo tiene el Espíritu. El problema lo tienen son ustedes. Ustedes tienen el problema. Son muchas las razones por las cuales mi espíritu que mora en ustedes no emana de ustedes, no se manifiesta de ustedes, no se manifiesta en ustedes. Son muchas las razones. Mire, Jesús tipificó al Espíritu Santo como ríos por dos cosas. Ahí hay dos verdades en el texto. Por dos cosas. Primero usó un plural y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice, y esto hablaba del Espíritu Santo que se había de manifestar, morar y manifestar en los que creyeran en él. ¿Por qué usó el plural? ¿Por qué? Porque son muchas las manifestaciones y las operaciones y el trabajo que el Espíritu Santo viene a hacer en la iglesia. Son muchas. Esto no es un estudio de neumatología, no puedo entrar en cuáles son, maestro, dígalas. No. Váyase a YouTube, busque neumatología, maestro José Briceño. Son muchas. Y usó el plural, ríos. Y número dos, ¿por qué lo tipificó como un río? Porque el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino a estancarse en la vida del creyente, él vino a fluir, a manifestar su poder. Que el poder del Espíritu Santo sea manifestado a través de nosotros, a través nuestro, que el Señor pueda manifestar su gloria, su presencia, su Shekinah, se pueda manifestar a favor de la iglesia y de un mundo que tanto lo necesita. El Espíritu Santo, son muchas las manifestaciones y no está haciendo nada. El Espíritu Santo fluye como río y no está fluyendo, está como un agua en un pozo estancado, porque no puede fluir, porque hay razones, porque aquí el problema no tiene la iglesia, no Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Él quisiera hacer su trabajo. Aquí está. Y después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios con señales y con prodigios. Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo vine a ustedes con la demostración del poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Traían los enfermos y todos los sanaban. No había un lugar donde Jesús no llegara que no resolviera los problemas de la gente. Todos los enfermos eran sanos y todo lo hizo fue por el poder del Espíritu que estaba en él. Por el Espíritu de Dios hecho yo fuera demonios. Todo lo hizo fue Jesús por el poder del Espíritu. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó su manto, dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Poder. ¿De qué poder está hablando Jesús? Del Espíritu Santo que estaba en él. Salió de mí el poder del Espíritu Santo y sanó a alguien. Aquí hubo un resultado. Aquí hubo una explosión, implosión y explosión. Algo salió de mí. Mire, un cojo
que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, 40 años estaba allí. ¿Por qué Jesús no lo sanó? No lo sé. Hay cosas que la Biblia no dice. Prefiero hacer silencio. Estaba en la puerta de la Hermosa, un cojo. Y dice la Biblia que Juan y Pedro, llegando a la hora de la oración al templo de la Hermosa, se lo quedaron mirando y vieron que tenía fe para ser sano. Y le estaba pidiendo la limosna. Y Juan y Pedro se lo quedaron mirando y le dijeron, no tenemos plata. Vieron que tenía fe para ser sano y le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Poder. ¿Qué tenemos? Poder. ¿Qué tiene la iglesia? Poder. Levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó en el momento, instantáneamente, se levantó y salió caminando y entró al templo adorando y glorificando el nombre del Señor. Oído. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, refiriéndose a ese acontecimiento que hubo, que está escrito, que se lo acabo de expresar y de nombrar o de exponer, cuando Pedro y Juan levantaron oraron por ese cojo que estaba en la puerta de la Hermosa y mediante el poder del Espíritu Santo fue sano. Dijo, refiriéndose a ese caso, también en relación a la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, dijo así, cito, la Iglesia de los primeros cristianos no tenía plata, no tenía oro, pero tenía poder. En cambio, la Iglesia contemporánea, refiriéndose a la nuestra, a la de este tiempo, tanto la Iglesia cristiana como porque hay un montón de organizaciones con dinero en los tesoros, como usted no tiene una idea. Pero cuando él dijo eso, se estaba refiriendo a la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, y dice la Iglesia contemporánea tiene mucho dinero, pero no tiene poder. Oiga, la diferencia. La iglesia de los primeros cristianos no tenía dinero, pero tenía poder. La iglesia contemporánea tiene mucho dinero, pero no tiene poder. Antes de Jesús irse, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Comió, bebió y estuvo con ellos. Eso lo dice Pedro. Dice la Biblia que antes de irse les dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes, dice así, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿a quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Mire, sin el Espíritu Santo la iglesia no puede hacer nada. Usted no podrá nunca librar una batalla con los poderes de las tinieblas si no es a través de la intervención del Espíritu. Usted nunca podrá echar fuera un demonio si no es a través de la intervención del Espíritu. Nunca se podrán producir sanidades ni en usted ni en los que lo rodean si no es a través del poder y la manifestación del Espíritu Santo. De esto es lo que se trata el caso. No de la omnipresencia de Dios por el Espíritu. No de la presencia corporal donde el Espíritu Santo vino y moró y mora en la iglesia. Ya eso está hecho. Estamos necesitando es la manifestación de la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra iglesia y para un mundo que tanto lo necesita, porque la iglesia no escapa de eso. Oiga esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene circunscrito, apagado, contristado? La misma Biblia lo dice. No hay devoción, no hay intimidad, no hay comunión.
no hay respeto por lo sagrado, porque aquí está la otra llenura. Si usted se va a Efesios, el capítulo 5, verso 18, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disilusión, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sé llenos del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está hablando del tipo de llenura donde el Espíritu Santo que mora en la iglesia no vive contristado, ni apagado, ni circunscrito, sino es un Espíritu Santo que fluye y que tiene la libertad de emanar del creyente por la vida de intimidad, de comunión y de consagración y de santidad total, completa y absoluta que ese creyente vive. Cuando usted lee Efesios 5, del verso 18 en adelante, ahí le va a decir que es ser lleno del Espíritu, cantando con salmos espirituales. Y Pablo habla una serie de bendiciones en las cuales nosotros debemos caminar y vivir en eso para que el Espíritu Santo que esté en nosotros pueda fluir de nosotros. De modo, mis hijos, que cuando son muchas las razones. Una es, ya se lo dije, una es que no hay una vida de pecado. Mira, ahorita hay gentes haciendo planes dentro de la iglesia, ministros dentro de la iglesia que están en el altar, que están allá, que no tienen respeto por lo sagrado, ministros que están allá que no tienen respeto por lo sagrado, que hacen planes y proyectos para pecar, ministros que están en el terreno de la inmoralidad sexual, de cualquier tipo de fornicación, de la inmoralidad sexual. Ministros que tienen problemas de filalguria, de amor al dinero, de un mamón interno, de que tienen codicia y avaricia por el dinero. Lo de ellos es la plata, lo de ellos es el dinero. Ellos no están viendo a la iglesia como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántas ovejas tengo? ¿Cuánta plata hay? Punto. Así. Problemas con dinero. Ministros que tienen problemas con la vanagloria de la vida, con la sed de prestigio, con el ser aplaudido, reconocido. Usted sabe, ¿dónde cree usted que salen tantos apóstoles? Porque es que nadie se quiere quedar atrás, nadie se quiere quedar atrás. Hay una extinción de pastores, ya no hay pastores, es muy pocos los evangelistas, maestros, ni lo cuente usted, no hay maestros. Ahorita todo el mundo es apóstol. ¿Y dónde sale eso? La sed de prestigio, la vanagloria de la vida, el ser aplaudido, el ser reconocido. Hay muchas estrellas en la iglesia y no dejan brillar al sol de justicia que es Jesús. Así de sencillo. Y eso tiene contristado al Espíritu Santo. No hay un don de servicio, no hay quebrantamiento, no hay humildad, no hay sumisión, no hay sujeción, no hay obediencia. Es triste. El tipo de personas, y no solamente de ministros, la iglesia también está sumergida en eso, la mayoría. De gente con resentimientos dentro de la iglesia, con raíces de amargura, con odio, con falta de perdón, con envidia, celo. Eso está dentro de la iglesia, corazones contaminados totalmente, viviendo y sumergidos en eso. Y también el litigio, la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, la calumnia, el escarnio, todo eso está dentro de la iglesia. Pero aunado a eso, una iglesia que jamás el Espíritu Santo puede manifestarse a través de ella si no hay una fe en una palabra, la fe en una palabra que hayan recibido de Dios. La iglesia está viviendo en un mundo de oscurantismo, de ignorancia, de falta de conocimiento, no se conoce el texto sagrado. La mayoría de nuestros ministerios que fueron llamados a perfeccionar a los santos son analfabetas. Cuando digo analfabetas no es que no lo digo que no saben leer desde el punto de vista acostumbrado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ministros que no saben estudiar las escrituras porque no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para estudiar las escrituras. Y tienen a una iglesia en un oscurantismo, en una ignorancia, en una falta de conocimiento. No hay Biblia, no hay palabra, no hay iluminación de lo que está escrito en Revelación. Y eso
cercena la posibilidad, porque de la única forma que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo a través de nuestro es cuando yo deposito la fe en una palabra que mi Padre me ha dado. Y la fe que deposito en esa palabra, el Espíritu Santo interviene y solventa la situación. Si es un demonio, sale fuera. Si es una enfermedad, es sanada. Si es un desajuste financiero, es cubierto. Y para usted de contar. ¿Quién va a hacer el trabajo? El Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nadie. Así de sencillo. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo. La omnipresencia está asegurada. La presencia corporal morando en nosotros, esto está asegurado. Lo que necesitamos es que esa presencia del Espíritu Santo, ese espíritu que está en nosotros, emane, fluya de nosotros. Que en el lugar donde lleguemos seamos luz y las tinieblas se disipen. Que no haya un lugar donde lleguemos que los problemas no sean resueltos. Todas las enfermedades deben ser sanadas. Todas. Todas. Porque para eso se nos dio un espíritu. Ese espíritu que moró en Jesús, el cual dijo una ocasión en una sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y dio una serie de beneficios que vienen por la morada del Espíritu. Esos beneficios se deben dar en nosotros también, en nosotros, porque nosotros somos la continuidad del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Jesús dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. ¿Dónde están esas cosas? No las hay, no están pasando, no están sucediendo. Aquí hay problemas graves. Ahora, esto no es fácil. O sea, lo que yo solo le estoy es presentando un bocado del gran plato y de la gran mesa que hay de conocimiento que usted debe conocer en relación a la persona del Espíritu. Esto no es fácil. O sea, vivir una vida en el Espíritu no es un chasquido de dedo. Esto no es fácil. Para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, señores, esto hay mucho terreno que caminar, mucho tela que cortar para que esto sea una verdad en nosotros. Pero necesitamos la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Ok? Bueno, te dejo ese mensaje. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, primero, ora mucho por mí. No dejes de orar por mí. Cúbreme. La oración de justo puede mucho. Estos son mensajes que sacuden las tinieblas se van a levantar y se van a defender. Cúbreme, por favor, en mi oración, cubre a mis hijos, cubre a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, cubre mi hogar. 2, comparte estos mensajes, no te quedes con ellos. Suscríbete en el canal de YouTube, en el canal de TikTok, suscríbete en Facebook, en mi página. Busca nuevos suscriptores, comparte los mensajes. Y número 3, si puedes enviar una ofrenda a este ministerio, Maestro José Briceño, el ministerio Jesús Soberano Señor, el cual represento, que ya está inscrito legalmente aquí en el estado de Texas. Puedes enviar una ofrenda, lo puedes hacer por el sistema Seller, lo que llamamos Seller. El usuario es mi correo, mi número telefónico. Mi número telefónico es el usuario 786-604-3352 más 1-786-604-3352. Ese es mi usuario. Puedes enviar una ofrenda por ser a nombre de José Briceño. No pongas Briceño porque internet no tiene ñ. Es José Briceño. Y te lo agradeceremos con honores la ofrenda que vamos a recibir de ti. ¿Okay? ¿Quieres estar más seguro? Bueno, llámame a mi teléfono de WhatsApp 786-604-3352 y te atenderé con mucho gusto. Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.